La polémica que se desató respecto de un auto que supuestamente estaba haciendo una vigilancia en las afueras de la casa del expresidente Alan García, en todo este contexto de investigaciones que pesan sobre él y de pedidos de asilo. ¿Chupón o resguardo? A cargo de Anuska Buenaluque, a continuación. Todo el mundo parece decirle no a Alan García. El lunes el gobierno de Uruguay le dijo que no le daba el asilo y el miércoles el ministro del Interior, Carlos Morán, nos dijo que no lo está chuponeando ni siguiendo. El no de Uruguay, García no lo rebatió, pero del no del ministro del Interior se está defendiendo con todas las puntas de la estrella. Lamento mucho que las prácticas montesinistas sigan en marcha. No hay pues entonces Estado de Derecho si estamos siendo escuchados los peruanos. El miércoles en la mañana, en su primera aparición, después de que le fuera denegado el asilo, bajó solemne la escalinata para informarnos que iba a entregar su pasaporte, un certificado de trabajo y otros documentos al fiscal José Domingo Pérez, en señal, dijo, de buena fe. Seguiré asistiendo a todas las convocatorias que se me hagan, confiando en que se respetan todos los organismos, todos los preceptos legales y constitucionales del país. Horas después, ese mismo día, volvió a la carga, volvió a hablar de persecución política. Esta camioneta de inteligencia de la policía, ubicada a media cuadra de su casa, fue el detonante. La camioneta con matrícula del Ministerio del Interior y falso cartel de prensa, con 3 efectivos dentro, se encontraba estacionada a media cuadra de la casa del expresidente en el distrito de Miraflores. ¡Compañeros, vamos a rodear el carro! El vehículo que estaba estacionado fue inmovilizado por seguidores apristas. Sus características, una cajuela y antenas en la parte superior, hicieron saltar las alarmas. ¡Chuponeo!, gritaban los de Alfonso Ugarte. Pronto la camioneta fue rodeada y protegida por policías. Cuando la situación estaba controlada, del vehículo en cuestión, policías sacaron esta mochila negra. Los apristas se dieron cuenta y trataron de evitar que la mochila saliera del lugar. Pero la policía logró meterla en un patrullero y con resguardo motorizado la sacaron. Los ánimos volvieron a caldearse. Y en la esquina de su casa apareció el expresidente Alan García, quien quería ser visto y ver. Lamentablemente, con ayuda de personal uniformado, han retirado un maletín con todas las escuchas. Me parece muy grave y dice muy poco del Estado de Derecho en el Perú. Creo que esto no es dable y menos en vísperas de un proceso electoral y de un referéndum. El gran responsable es Vizcarra. Todos reclamaban presencia de un fiscal y el fiscal llegó y la camioneta fue abierta. Entonces, todos estos hechos ponen en evidencia, penosamente, que en el Perú subsisten las prácticas de interceptaciones telefónicas, de seguimientos ilegales. En paralelo, el ministro del Interior, Carlos Morán, convocó a urgente conferencia de prensa. Tengo que asegurar que este gobierno no hace ningún tipo de interceptaciones telefónicas ilegales. Dijo que la camioneta era un vehículo táctico de monitoreo de imágenes, perteneciente a la DIRIN, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, y que estaba ahí como parte de la seguridad asignada al presidente García. Subrayó además que Ricardo Pinedo, secretario del expresidente, le había pedido seguridad adicional el 3 de diciembre, día en que dejó la casa del embajador de Uruguay. El señor Pineda me pidió que garanticemos su seguridad de su familia y de su casa. Y ese fue el compromiso que asumió personalmente. También el señor Pineda me decía que el presidente García tenía miedo, de que haya una orden de captura en su contra. Yo le dije que no había ninguna orden de captura que se estaba tramitando y por eso tranquilamente podía desplazarse a su casa. Y para eso, mi despacho, en coordinación con la Policía Nacional,
elaboró un plan de operaciones para seguridad en el domicilio del expresidente García. Ricardo Pinedo llama mentiroso al ministro. Yo le pido al ministro que no mienta. Él sabe bien, yo no lo conozco, yo no lo llamé, no fue iniciativa mía. Una persona en común me llama esa mañana que habíamos dejado la embajada y me dice lo siguiente: el ministro de Interior desea que te comuniques tú. No le escribas WhatsApp, llámalo por WhatsApp y me pasa el contacto. Yo estaba con el presidente García, acabábamos de salir de la embajada, le hago la consulta porque es mi jefe y me dice, bueno, si es un ministro que quiere hablar con usted, devuélvale, responda. Lo llamé, me identifiqué, le dije quién era, Ricardo Pinedo, secretario de Alan García, y lo primero que me dijo fue, estoy muy preocupado por la integridad del presidente García. Le dije, estamos acá, tranquilos, nos estamos yendo a ver a Josefina, el presidente quiere ver a su nieta, y me dijo, ¿y a qué hora vas a la casa? Hora y media. Muy bien, me dijo, voy a disponer que haya protección para el inmueble, ¿no? Le dije, le agradezco, le dije, ministro. Sobre la mochila negra que sacaron de la camioneta interceptada, dijo esto. Es una laptop personal, una laptop personal del mayor que estaba a cargo del grupo. Y sus documentos personales. ¿Cómo? Porque estaban siendo atacados por esta muchedumbre y inclusive han sufrido, como digo, la pérdida de sus cargadores de celulares. Han querido arrebatarles todo lo que tenían ahí y se han mantenido dentro del vehículo. Esa mochila con esa laptop, con cuestiones personales, está ahí, está en un patrullero y ahora está a disposición del fiscal. El bulto en cuestión fue devuelto por la policía horas después, cuando en el lugar ya estaba el fiscal. La mochila que trajeron de vuelta tenía 2 laptops, pero nadie puede certificar que lo que volvió fue lo mismo que salió. En las computadoras podía haber grabaciones y las limpiaron en ese lapso de tiempo, o no había nada en particular y sacarla se debió a la falta de pericia de los agentes. Lo concreto es que fue un error mayúsculo que ha sembrado legítimas sospechas. Les invito, por favor, para que visiten El ministro del Interior, presuroso, mostró un vehículo gemelo al que había sido detectado en la casa de Alan García. Insisten en que se trata de vehículos que solo captan imágenes y sonidos ambientales y que en tiempo real, a través del switcher y las antenas, las imágenes son enviadas al comando central. Es un vehículo de transmisión de video de señal 3G y 4G. Puede ser una transmisión, como lo hacemos en la televisión, vía satelital o vía microondas. Igualmente, el ministro fue citado a una sesión extraordinaria de la Comisión de Inteligencia y de Defensa en el Congreso. Dicen, no, es solamente una camioneta que toma videos y los transmite a la Dirección de Inteligencia. Bueno, en todo el acta, señor, en todo el acta, no hay una sola cámara de video. O sea, no es verdad tampoco que esa... Puede ser esa función, si le instalan cámaras, pero ayer no tenía ninguna. En la camioneta sí había un dron, aunque nadie lo vio volar, ni han mostrado imágenes captadas por esta cámara voladora. El ministro volvió a hablar de victimización por parte del APRA y explicó que este vehículo se ha utilizado en prevención de conflictos, por ejemplo, en la visita del Papa o en el programa Barrio Adentro. Si la policía está con ese vehículo dando seguridad al Papa, entonces al Papa también le hemos... Personal policial en esa época también está dedicado a chuponear al Papa. ¿Por qué el oficial a cargo de la seguridad de Alan García no sabía que esta camioneta estaba ahí? ¿Por qué no se cumplió el protocolo? ¿Por qué los agentes de inteligencia que estaban para grabar imágenes y evitar conflictos iban desarmados? ¿Por qué llevaban matrícula del Ministerio del Interior y falso cartel de prensa? ¿O fue un operativo más desastroso que los del inspector Ardilla y el inspector Gachet juntos? ¿O algo no cuadra? El ministro del Interior es un hombre de inteligencia y no debió haber dejado ningún cabo suelto en un caso tan delicado como el de Alan García. Si la camioneta era parte del operativo de seguridad, tuvo que haber coordinado. Y si era un operativo de inteligencia, no debieron haberlos descubierto. También es cierto que la seguridad del Estado, que brinda siempre resguardo a Alan García, se quedó protegiendo su casa cuando él estaba pidiendo asilo en la Embajada de Uruguay. No lo vieron o no lo quisieron ver salir de su casa. Se hará una auditoría de la camioneta y de las 2 laptops, que nadie puede certificar que sean las mismas que salieron del vehículo de inteligencia.
Para chuponear conversaciones telefónicas no es necesario estar a una cuadra del objetivo. El equipo de interceptación puede estar hasta en otro país. En cambio, la interceptación de conversaciones sí ha de hacerse cerca del objetivo. Además, una cosa es seguridad y otra, seguimiento. Si la laptop no hubiera salido del vehículo de inteligencia, la cosa hubiera sido mucho más fácil. De un lado, un ministro del Interior, experto en inteligencia, fue parte del GEIN, estuvo al frente de la lucha antidrogas con grandes resultados, pero también tiene en su currículum algunas sombras. Denuncias por seguimientos ilegales, como la hecha hace unos años por el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, cuando Morán era jefe del Estado Mayor de la Policía, y la denuncia por su presunta participación en la pérdida de un USB del llamado caso Petroaudios. Las denuncias en contra de Carlos Morán nunca pasaron a mayores. En el medio, una inteligencia aparentemente nada inteligente, y del otro lado, un expresidente investigado por corrupción y lavado de activos que ya ha tratado de evadir a la justicia pidiendo asilo en Uruguay, algo que podría volver a intentar. De ese mismo lado, políticos trejos y hábiles con los que el ministro ha tenido siempre una excelente relación. Dígase con Jorge del Castillo, quien además está muy bien asesorado en temas de seguridad. El ex ministro y ex jefe de la policía, Miguel Hidalgo, es su asesor. Este es un juego de ajedrez de altos vuelos. Lo curioso del asunto es que el día en el que el ministro del Interior se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso por el caso de la camioneta de la DIRIN, los congresistas fujimoristas y apristas, que fueron los únicos que asistieron, estaban sobre todo interesados en que el ministro le cortara la cabeza a un policía en particular, al coronel René Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad. ¿Qué cosa tengo el derecho de sospechar? Que el IVIAC es la policía política que se está utilizando hoy día contra los políticos en el Perú. Y entonces eso aparece conduciendo eso que debería ser relevado de su puesto hace rato, el coronel Colchado. La DIVIAC, a cargo del coronel Colchado, no tuvo nada que ver en este incidente. El vehículo y los efectivos eran de la DIRIN, pero ahora aprovechan la circunstancia para meterlo en la colada. La razón es simple: Colchado es un policía que no se alquila. Participó siendo muy joven en la liberación de rehenes de la Embajada de Japón. Fue parte del grupo que logró la captura de Artemio y ya como jefe de la DIVIAC ha sido responsable de la desarticulación de decenas de organizaciones de crimen organizado, en donde han caído también policías de alto rango, como fue el caso de los Babies de Oquendo. Por su trayectoria, los fiscales lo buscan para trabajar de forma conjunta. Él y su gente han participado en el caso Los Cuellos Blancos del Callao, en el caso Fuerza Popular, tanto así que él mismo intervino a Keiko Fujimori a la entrada de la Fiscalía. También participan en las investigaciones de Edwin Oviedo. Sus trabajos de investigación tocan carne y por eso podría ser, de refilón, el único muerto y herido en este caso. Evidentemente, ese es un elemento policial que ha violado el principio constitucional de no ser deliberante y se ha puesto a opinar sobre líderes políticos. Por tanto, debe ser relevado ese cargo. No puede continuar en ese cargo. Y la verdad que haremos cuestión de Estado si el coronel Colchado sigue en ese cargo, señor ministro. El APRA y el fujimorismo presentarán el lunes una moción de interpelación contra el ministro del Interior, pero es poco probable que le corten la cabeza. Habrá que ver ahora si el ministro defiende a su gente o la canjea. Los apristas piden que se haga un peritaje internacional del vehículo y sus equipos. El ministro habla de victimización. Alan García dice que ahora recorrerá sierra, costa y selva en su camioneta guinda para defender sus obras. Presidente, a ver, un ratito acá. A ver, hablemos de otro tema que no sea seguimientos. Van a utilizar ese incidente de ayer para, por ejemplo, pedir asilo en otro país. Le vuelvo a repetir, no vamos a utilizar, vamos a ejercer nuestro derecho y ya lo hizo el abogado haciendo la denuncia respectiva. ¿No es posible que pidan otro asilo que el expresidente Alan García pide? ¿Por eso? No, no. Al final, el único arrollado por la camioneta puede ser el coronel René Colchado.
Muy singular todo ese episodio, es una cosa que se puede decir. No vamos a comentar más sobre el tema, vamos más bien